Buenos días, bienvenida Patricia Sepúlveda al ciclo de entrevistas Entre Libros y en Pantallas. Para la unidad de publicaciones es una alegría celebrar junto a vos la aparición de este nuevo libro que pertenece a la serie Encuentros de la unidad de publicaciones para la comunicación social de la ciencia. Bueno, gracias Ale. La verdad que para mí también es una alegría que este libro esté presentándose y bueno, nada, me gustaría así charlar un poco de esto. Sobre Genial. todo con vos, que además sos amiga. Ahora lo saben los futuros lectores. Lo saben Bueno, todos, es una charla entre amigas. exacto. Patricia, bueno, hoy nos va a hablar de este nuevo libro muy esperado, que se llama La palabra encendida, conversaciones con Dora Barranco, feminista en acción. La primera pregunta que quería hacerte es sobre el origen del libro, es decir, acerca de cómo surgió la idea de sistematizar, de transponer, de editar estas charlas. Bueno, viste que siempre las cosas son, por lo menos en mi vida, una mezcla de azar y oportunidad. Y es un poco duro decir que para un libro feminista en la base de la inspiración está un varón, pero verdaderamente nosotros teníamos Victoria Obregón, que ahora está trabajando en el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género de la Nación, registraba todas las charlas que nosotros teníamos en Facebook. Y en general yo iba y hablaba con Daniel González, que es el vicedirector del departamento, y le planteaba que estaba bueno que si querían venir la gente de UNC TV. Así, Dani estaba enterado de absolutamente todo, entonces cuando de repente me dice, pero tenés un montón de charlas de Dora, ¿por qué no las transcriben y haces un libro? Yo dije que sí, alegremente, pero después, claro, me tapó la vida. Pero llegó la pandemia y me dio la oportunidad de retomar ese tema y de concretar algo que había prometido. Pero es bueno, es una mezcla de eso, de intenciones, de cosas que Vicky grababa las charlas para la página de Facebook solo por grabarlas. Y así resultó este libro. El tema es que cuando yo, antes de decidir esto, se lo consulté a Dora Barranco, porque las decisiones sobre la palabra de otros no se pueden tomar así tan alegremente. Y ella me dijo, bueno, sí, pero hay que tener cuidado con la transcripción de la palabra, de lo que es hablado al escrito. Y yo le dije, bueno, lo voy a hacer yo. Bueno, hija, entonces estoy tranquila. Y así fue que hicimos esa transcripción, que bueno, que sí, es transcribir, pero como ya la cátedra tiene 7 años, hace 7 años que trabajo codo a codo con Dora, y ya que le conozco los ritmos, le conozco la cadencia de su forma de hablar, entonces era bastante sencillo ir transcribiendo las cosas. Lo que pasa también es que había un montón de cuestiones que estaban dadas por sentadas. Dora menciona, y Julieta Kirkwood, y Julieta Danteri, y no sé, X persona, y vos tenías que además dotarle de un poquito, una mínima nota para que se pudiera entender de quién estaba hablando. Pero bueno, resultó ser... Y además de eso es como un juego, ¿no? Un juego en el que yo me doy el lujo de acotarla a Dora Barranco, que ya no es poca cosa. No es poca cosa, no es poca cosa. No. Bueno, o sea, ahí tenemos ese trío de Dora, de vos y de Vicky Obregón, y a Dani impulsando y motorizando la idea del libro. Me encanta. Bueno, contanos un poquito, para los que aún no lo leyeron, qué temas se recorren en el libro, con quiénes dialoga Dora en esas charlas. Y por otro lado, algo que vos mencionás que tiene que ver con el contexto de producción de ese libro y más bien de enunciación de esas palabras, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los difíciles años 2018 y 2019, ¿no? Que pasamos una coyuntura política y social tan complicada, me gustaría que vos hagas alguna reflexión acerca de cómo pensás que dialogan los temas de estas charlas traídas en este libro con los temas del contexto político y social que se estaban atravesando. Sí.
La verdad que el libro, a medida que va pasando el tiempo, en vez de ponerse más viejo, se pone como más actual. Nosotros habíamos tenido 2018, un año sumamente intenso en la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Y en 2019, que era un año electoral, tuvimos ya un año como más politizado, más político. Y entonces, lo que no quería decir que no recuperásemos las antiguas luchas. Entonces, en este libro y en esta selección de charlas, porque no son las únicas, lo que pasa es que hubo que hacer una selección que corrió por mi cuenta, hay una cantidad de charlas que tienen que ver con los intereses de la cátedra y tienen que ver con los intereses propios míos también. Que yo elegí algunas charlas y más que otras. Por otra parte, elegí charlas en las que la palabra de Dora se destacaba mucho más que en otras. Y en general las charlas tocan temas que para nosotros son sumamente importantes, porque, vuelvo a repetir, el tema del aborto no dejó de estar presente, porque apareció en varias charlas, pero otro tema que a nosotros nos interesa mucho y que aparece en la charla es el tema de las masculinidades. Y el tema de la diversidad, porque si uno lee la charla de masculinidades, no solo tenemos varones cis que hablan sobre masculinidades, que hablan con muchísima autoridad, como Alejandro Kaufman o Néstor Artiñano, que es decano de la Facultad de la UNLP de Trabajo Social, sino que también tenemos un varón trans, que también habla desde su lugar de enunciación. Y la verdad que está muy interesante, y para nosotros las masculinidades son un tema muy importante. Ese tema y otro tema que también nos interesa, que es el tema de cómo fueron interpeladas las mujeres durante el macrismo solo como víctimas de violencia. Y entonces cómo los protocolos tomaron una relevancia fundamental, porque el gobierno de Macri solo interpelaba a las mujeres en tanto víctimas de violencia, y eso te hace objeto de una política, pero no te hace agente, no te hace sujeta política. ¿No? Vos estás sujetada de una política del Estado. Y en ese punto a nosotros nos interesaba mucho más hablar de masculinidades, con quiénes, esos varones con los que nosotras tenemos que tratar, de construir espacios que no tuvieran que ver con transformar a las mujeres en víctimas, aún aquellas que habían sido objeto de situaciones en las que habían sido victimizadas, sino transformar a las mujeres en políticas, agencias políticas que estaban trabajando por espacios más seguros, espacios más equitativos, y necesariamente teníamos que convocar a los varones, y por eso necesariamente teníamos que hablar de las masculinidades. Porque sin una revisión de las masculinidades, los feminismos se quedan a mitad de camino, no nos quedamos a mitad de camino. Y por otra parte, un tema que atraviesa fuertemente esta agenda es el tema del punitivismo. Los feminismos hicieron toda una revisión a partir de los protocolos respecto de si efectivamente el punitivismo, esta idea de punir, de sancionar, de excluir a la persona, varón, sirve para algo, sirve para generar masculinidades reflexivas, o sirve para que esa persona que tiene una actitud inadecuada, que ya está desfasada de las condiciones actuales en las que las mujeres consideramos que debemos ser tratadas, y que debemos ser tratadas, de respeto, a ese varón, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos? ¿Lo excluimos? ¿Lo castigamos? ¿Qué logramos con eso? ¿Logramos que comprenda? ¿Logramos que revise? ¿O logramos que rechace y que vuelva peor? Entonces, en esas líneas, las reflexiones sobre las masculinidades estaban presentes. Y después hay dos charlas que para mí son geniales, que son las del sentido común patriarcal. Y ahí nuevamente Dora invita a los varones a sacudirse el yugo patriarcal, con un desparpajo total, en el que dice, bueno, las masculinidades ahorcan, el patriarcado ahorca, y los primeros ahorcados son los varones, y yo los invito a todos a sacudirse el yugo patriarcal. Es genial. Y después, bueno, hay una charla que es muy entendida, que es una charla plenamente política, y es la que se dio con Eva Mieri, que es concejala del municipio de Quilmes, en la que está Nancy Calvo, que es la directora del departamento, y María Pía López, en la que ahí sí se plantean cuáles son los aportes del feminismo, de los feminismos, porque no podemos hablar de uno, sino de los feminismos a la agenda política. Y verdaderamente esa charla tiene una actualidad tremenda hoy con la presentación el 17 de la ley de aborto. Tiene una charla, tiene una actualidad tremenda porque María Pía lo que plantea es justamente eso: no dejemos la agenda para después,
los feminismos tienen para aportar no solo la autonomía de las mujeres, sino también unas maternidades que impliquen cuidado. Y este proyecto, acompañado del proyecto de los 1000 días que mandó Alberto, es casi te diría que es un reflejo de esas políticas de un gobierno que tiene gestión feminista. No tiene mujeres en la gestión, sino gestión feminista. Y eso es producto de todas esas luchas y de todas esas charlas que tuvimos en las que reflexionamos sobre estas cosas. Bueno, interesantísimo. Pato, yo te pensaba preguntar, mucho de eso ya lo dijiste en todo lo que contaste sobre la agenda y sobre las agencias. Pero te la formulo igualmente la pregunta, quizás quieras redondear algo más, que es, ¿cuál considerás vos que es el principal aporte del libro a los debates actuales del feminismo y en particular al feminismo universitario? Yo creo que todo el libro está atravesado por esta característica que atraviesa la cátedra, que es estar a medio camino entre la academia, la universidad y la militancia. Y eso verdaderamente atraviesa el libro y creo que es uno de los aportes fundamentales, porque todo lo que se charla en el libro tiene que ver con los feminismos y tiene que ver con los feminismos universitarios. Porque nosotros en todos nuestros casos, cuando hablamos de los protocolos de prevención contra la violencia de género, cuando hablamos de construir espacios de convivencia más equitativos, cuando hablamos de deconstruir la estructura patriarcal, la hablamos pensando desde un lugar, porque evidentemente nosotros no podemos hablar por toda la sociedad, hablamos de un lugar, de un espacio situado, y ese espacio situado es el espacio universitario, en el que nosotros queremos influir e intervenir fuertemente. La cátedra se propone justamente intervenir en eso, y se propone intervenir eso articulando no solo con la gestión, no solo con las autoridades, sino también con los estudiantes. Nosotros estamos trabajando muy, muy de cerca con los estudiantes, con agrupaciones estudiantiles. De hecho, ahora hemos aprobado la resolución del lenguaje inclusivo, estamos presentando ahora mismo una adhesión a la presentación del aborto, y estamos presentando ahora mismo una política de becas para la población trans. Imagínate cómo la cátedra articula con la universidad. Impresionante, impresionante. Bueno, Patricia, para ir cerrando, vos sabés que el libro se va a conseguir próximamente, el año próximo, en formato de papel, impreso, pero también en formato digital y gratuito, gracias a las licencias abiertas que adoptó la unidad de publicaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo que el libro va a viajar mucho, seguro, ¿cuál es el lector que estás pensando para La Palabra Encendida? Bueno, pensamos en un público amplio, no pensamos en expertes. Pensamos en un público muy amplio que esté interesado por la agenda feminista, que claramente se ha demostrado como ser una agenda súper, súper intensa, súper, súper actual y muy demandada. Entonces pensamos que es un libro que se propone dar argumentos, pero con sencillez, para que puedan nutrir un debate que es público. Y a mí me parece que la opción fantástica de que el libro esté digital fue parte de la concepción de este libro, porque este libro no solo tiene las charlas, sino que tiene el link a otras actividades y a otras publicaciones que permiten ampliar lo que en la charla se dice. Así que el público esperamos que sea el más amplio posible y que tenga digamos, la mejor recepción, pero la idea es esa, es influir en el debate público. Bueno, segurísimo, segurísimo que lo va a lograr, no tengo duda de eso. Bueno, te despedimos, agradecemos muchísimo a vos por la entrevista y a todos los que participaron de esas charlas y de esa grabación y de esa sistematización, y en especial a Dora por dejar este legado para que circule y sea apropiado por todos y todas y todes, que seguro ocurrirá. Un cariño grande.
Sí. Yo te agradezco y antes de cerrar quiero decir que claro, que la principal agradecida soy yo, pero el enorme agradecimiento que hay que tener a Dora por la gigantesca generosidad que tiene para derramarse en todos los ámbitos, en todos los espacios y hacia todos los públicos. A mí me parece que eso es algo que nosotros no podemos dejar de tener presente cuando hablamos de un libro que recoge la palabra de Dora Barrancos. Totalmente de acuerdo. Bueno, un cariño grande y Bueno. la seguimos mediante la lectura. Hasta luego.